Teresa de Lisieux. Basílica de Santa Teresa de Lisieux, Francia. Estoy frente a esta grandiosa basílica dedicada a una mujer muy sencilla, una de las más extrañas y extraordinarias santas de la Iglesia, Teresa de Lisieux. Era una monja carmelita enclaustrada que murió a los 24 años. Al morir solo la conocían su familia y sus hermanas del convento. Aún así, a pocos años de su muerte, tenía una reputación en todo el mundo. La declararon santa y después doctora de la Iglesia. Cuando un relicario que contenía sus huesos fue llevado a Estados Unidos en los años 90, millones de personas respondieron. Dicen que cuando el relicario llegó a Irlanda, todo el país fue a verlo. ¿Cómo se puede explicar esto? Tiene mucho que ver con su extraordinaria autobiografía espiritual, llamada Historia de un alma. Hogar de la infancia de Teresa Martin. Confieso que cuando leí la Historia de un alma, no me gustó demasiado. Como a muchos otros me pareció muy sentimental, exagerado emocionalmente y como post-freudiano. Veía mucha evidencia de neurosis y represiones. Pero luego noté algo, el número de grandes intelectuales que amaban a Teresa, como Dorothy Day, Edith Stein, Thomas Merton, Juan Pablo II, Hans Urs von Balthasar, por nombrar solo algunos. Y cuando estudié el doctorado en París, mi director de tesis, Michel Corbin, un hombre muy brillante, me explicó un día que los franceses no le dicen Teresa, la florecita, como nosotros, le dicen la petite Thérèse, la pequeña Teresa, y no la gran Teresa, o sea, Teresa de Ávila. Luego añadió esto: después de muchos años de leer a Teresa de Lisieux, me doy cuenta de que ella es la grande Teresa. En verdad, es la gran Teresa. Decidí que tenía que leerla de nuevo. Nació el 2 de enero de 1873, la más pequeña hija de Louis Martin y su esposa Céline, dos miembros muy piadosos de la clase media francesa. Ella confiesa que su infancia fue muy hermosa. Siendo la más pequeña, era atendida por todos, en especial por su padre. Era su petit roi, pequeño rey. Ella era su petit reine, pequeña reina. Siendo muy pequeña, tuvo la intuición de que seguiría a su hermana Pauline al convento carmelita y se haría religiosa. Jamás dudó de dicha resolución. Su felicidad infantil llegó a un abrupto fin con la muerte de su madre en 1877. Teresa apenas tenía 4 años. Después de eso se volvió recatada, malhumorada, como ella misma decía, sensible a un grado excesivo. Su tiempo en la escuela en esa época no fue agradable, ya que la molestaban sus compañeros. Por primera vez en su vida se sentía, como ella misma lo pone, calificada como inferior. El efecto de la muerte de su madre sobre Teresa se manifestó cuando Pauline, su hermana mayor y madre sustituta, decidió entrar al convento. Teresa experimentó una extraña enfermedad con síntomas físicos y psicológicos, algunos bastante perturbadores. Lloraba violentamente, sufría de dolores de cabeza, tenía ataques de temblores. Esta es la descripción de Teresa de esa época. Yo sentía terror por todo. Lo que la salvó fue una manifestación de la gracia. El 13 de mayo de 1883, Teresa estaba aquí en su cama, completamente debilitada física y psicológicamente, incapaz de atenderse. Y luego notó la estatua de nuestra Santa Madre,
Ya llevaba tiempo en el cuarto, pero era como si la notara por primera vez. Dijo que le impresionó la gran belleza de la estatua, y en especial la sonrisa de la Virgen María. Cuando notó la sonrisa de nuestra Santa Madre, todos sus síntomas físicos y psicológicos la dejaron. Ella se curó. ¿Cómo explicar este incidente? Puede ser de diferentes maneras, pero Teresa lo vio como una manifestación de la gracia de Dios, su amor incondicional. Cuando tuvo la edad, se convirtió en una de las grandes doctoras de la gracia en nuestra tradición. Sí, cooperamos con el amor de Dios, pero al final el principio y fin de la vida espiritual es la gracia. El siguiente gran paso en el viaje espiritual de Teresa fue nuevamente un asunto pequeño y privado, nada que un biógrafo convencional mencionaría. Ocurrió en Navidad. Era una costumbre de la familia Martán que en la mañana de Navidad, después de la misa de medianoche, los niños venían a casa y tomaban de sus zapatos, que estaban dispuestos al lado de la chimenea, unos regalos que sus padres habían puesto ahí. A ella le encantaba este ritual, sobre todo la participación de su padre, pero esa Navidad de 1886, Teresa subió a las escaleras y cuando suponían que ya no escuchaba, oyó que su padre decía: «Esta es la última vez». Ese comentario le habría roto el corazón y se habría disuelto en lágrimas, pero sucedió otra cosa. En ese cumpleaños de Jesús se dio cuenta de que Jesús había invadido su corazón. Así que reprimió esos sentimientos, bajó las escaleras y con entusiasmo sincero participó en ese ritual familiar. ¿Qué notamos en esta sencilla escena? Vemos la invasión de la gracia. Teresa se dio cuenta de que su vida debía ser determinada por el amor de Jesús. Al ocurrir este evento, el deseo de ser una carmelita que tenía desde la infancia se convirtió en una importante preocupación. Tras convencer a su padre de que esto era lo correcto, se enfrentó con extraordinario valor a una serie de obispos eclesiásticos que se oponían y decían que era muy joven. Ciudad del Vaticano, Roma. Pero ella resolvió llevarle el caso a la corte más alta. Se unió a unos peregrinos que iban a Roma, esperando presentar su petición al Papa León XIII. El 20 de noviembre de 1887, Teresa tuvo su audiencia, aunque le pidieron que no le dijera al Papa. Ella dijo: «Padre Santo, en honor a su jubileo, permítame entrar al Carmelo a los 15 años». El Papa sonrió y le dijo que hiciera lo que sus superiores le ordenaban, pero ella insistió: «Oh Santo Padre, si tú dices que sí, todos accederán». El Papa respondió: «Vete, vete, entrarás si Dios lo quiere». En ese punto, mientras lloraba, fue arrastrada de ahí por 2 guardias papales. Convento Carmelita de Lisieux, Francia. Un mes después, el obispo Bayeux accedió y le dieron permiso de entrar a la Orden del Carmelo. Los próximos 9 años hasta su muerte, a los 24, Teresa nunca dejó los muros del Carmelo de Lisieux, viviendo la vida simple de una religiosa carmelita. Pero durante esos años empezó a cultivar un camino espiritual al que llamó el Caminito. No era el camino de sus grandes antecesores carmelitas, Teresa de Ávila y Juan de la Cruz, ni el de atletas espirituales, sino un camino que cualquier simple creyente siguiera. Tenía mucho que ver con la niñez espiritual, convertirse en un niño pequeño de Dios Padre, dependiente, esperanzado, listo para recibir obsequios. Ella escribe: en Historia de un alma, Jesús se dignó a mostrarme el camino a este horno divino. Y este camino es entregar al niño pequeño que duerme sin miedo en brazos de su padre.
implicaba la voluntad de hacer cosas simples y ordinarias solo por amor. Pequeños actos de amabilidad, pequeños sacrificios aceptados con gracia. Uno de los pasajes más memorables en la historia del alma es la deliciosa descripción de Teresa, de su paciente convivencia con una malhumorada monja mayor. En el corazón del pequeño camino está la prudencia de saber que en cualquier situación lo que se necesita es amor, desear el bien del otro como otro. Al final de su vida, Teresa experimentó el intenso deseo de hacer todo lo que las grandes figuras de la Iglesia habían hecho. Dijo que quería ser sacerdote, mártir, misionera, evangelista y doctora. Luego pensó, ¿cómo podría hacer todas esas cosas en mi pequeño monasterio en el Carmelo? Luego leyó la primera carta de Pablo a los Corintios y le encantó ese magnífico pasaje en el que Pablo habla del camino más excelente, el del amor. Teresa se dio cuenta de inmediato que el amor era la forma de todas las virtudes. El amor había hecho la vida de los santos posible. El amor era lo que mantenía el trabajo del sacerdote, misionero, evangelista, doctor. Así que dijo, Jesús, mi amor, encontré mi vocación. Yo seré el amor en el corazón de la Iglesia. Ese es el caminito. Mencioné al principio que yo, como muchos otros, me sentí disuadido por el estilo muy emocional y sentimental de la Florecita, pero hasta el lector más escéptico se convence por la historia de su terrible lucha, al final de su vida, con la falta de fe. Lo que empezó a molestar a Teresa eran dudas sobre la existencia misma del cielo. Como Hamlet, empezó a preguntarse si algo seguía el sueño de la muerte. Y no era un problema pasajero de escrupulosidad, sino que duró hasta casi el final de su vida. Escribió, esta prueba no duraría un tiempo de días o semanas, no se extinguiría hasta la hora puesta por Dios mismo, y esa hora no ha llegado. Lo escribió unas semanas antes de morir. Lo extraordinario es cómo interpretó esta lucha. Como participante del dolor de tantos de sus contemporáneos que ya no creían en Dios. Escribió durante los gozosos días de Pascua, Jesús me hizo sentir que hay almas que no tienen fe. Le permitió a mi alma ser invadida por la oscuridad más densa. Teresa murió de tuberculosis el 30 de septiembre de 1897. Como ya he mencionado, al momento de su muerte, solo la conocían unas cuantas personas. Pero a unos años de su muerte, con la influencia de su historia de un alma, el caminito empezó a tener seguidores en todo el mundo. Basílica de Santa Teresa de Lisieux, Francia. Hablé de la santidad de Catherine Drexel como una justicia elevada. La santidad de Teresa puede caracterizarse como una prudencia transfigurada. La prudencia es una especie de sabiduría moral. El caminito es prudencia elevada y transfigurada por la radicalidad del amor de Cristo. Tenía una gran imaginación poética. Eso es lo que llama la atención. Siempre decía que ella no era una atleta espiritual. Sabía de Juan de la Cruz, Teresa de Ávila. Estas grandes figuras las admiraba. Y decía, pero yo no soy así. No soy un atleta espiritual. No soy uno de esos árboles que crecen hacia Dios. Yo solo soy una florecita. De ahí viene el apodo. Soy una florecita en el suelo del bosque. Nadie me va a notar, pero el sol brilla por igual sobre todos. El sol le llega a los árboles y también toca el suelo del bosque. Es una gran metáfora de la gracia universal. Todos somos susceptibles a la influencia de la gracia. El sol brilla sobre justos y pecadores, brilla sobre los grandes y los pequeños. Esa fue una gran intuición espiritual. Es lo que atrae a la gente. Oiga, ¿y esa analogía de que ella levantó las manos a Dios?
Oh, sí, creo que es espléndida. Es hermosa y esconde cierta ironía, porque de nuevo reconoce a los atletas espirituales, personas muy serias que están escalando hacia Dios y los admira, pero también con cierta sonrisa dice, yo solo soy una niña, no puedo escalar montañas, pero puedo levantar mis brazos así, y claro, por supuesto que él me va a querer levantar. Y luego hace un guiño a los atletas espirituales diciendo, de hecho a mí me sube más que a ustedes porque él me levanta. Esa percepción es la que las personas encuentran muy atractiva.